Lo de estas personas, lo de esta gente aberrante, de verdad, es una locura. ¿Qué sucedió en la Asamblea Nacional Cubana? Porque tenemos que decir algo. En Cuba no todo se pone en la televisión. No todas las discusiones las pasa el noticiero cubano. Ellos tienen y saben qué pueden poner y qué no pueden poner. Porque es las regulaciones que tiene la Asamblea, el secretismo siempre del Partido Comunista Cubano. Vimos un Canel muy diferente. Para resolver un problema puede sonar a chiste, pero no es realmente un chiste, lo que a veces da risa. Puede sonar a chiste, pero a veces da risa. Este es un Díaz-Canel que está conversando con 2 o 3 amigos de la nomenclatura de arriba y dice, oye, esto puede ser un chiste, pero da risa, ¿ok? No puede ser un chiste, pero da risa. Es un Díaz-Canel que está hablando, ya es un Díaz-Canel fuera del libreto. Un Díaz-Canel que está conversando con los amigos en unos tragos, hablando mal de la nomenclatura cubana, Ochoa, Diocles Torralba. Este es el Díaz-Canel que estamos escuchando ahora. Como muchas cosas que hacemos. El problema es que tenemos 3 leyes. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar mañana o pasado, mañana, una ley. Una pifia. Fíjense, él se está burlando de ellos mismos y se está burlando del general. Se está burlando del Partido Comunista Cubano. Ese es el Díaz-Canel de abajo. Ese es el Díaz-Canel hablando con los amigos. Pero es el Díaz-Canel que demuestra y está echando para adelante aquí, ante las cámaras de todo el mundo, cómo funciona la Asamblea Nacional. Es que vamos a aprobar, ¿cuándo? O mañana. Ya le está diciendo que se va a aprobar las leyes. Ahí Díaz-Canel está echando para adelante el trabajo fraudulento de la Asamblea Nacional Cubana. Ya se va a aprobar. Fíjense, sin discusión en el Parlamento abierto, sin nada. Ya se va a aprobar. Porque además, para tener un Parlamento abierto, ante tomar todas estas leyes, hay que tener un Parlamento abierto ¿con quién? Con la sociedad civil cubana, con el pueblo cubano. No lo hacen con el trabajador, no, ahí no. Que los trabajadores vayan, que el ciudadano vaya a la Asamblea Nacional, ante que sesione un Parlamento abierto con el pueblo cubano. Y que el pueblo sepa, que discuta el pueblo. Eso es democracia. La democracia verdadera viene cuando tú le das la oportunidad al pueblo a que hable en el Parlamento, no a través de los diputados, sino en un Parlamento abierto donde vayan diferentes sectores de la sociedad cubana a discutir y defender o discutir los proyectos de ley si están o no están de acuerdo con ustedes. ¿Me entiende? Eso es democracia. Pero usted es el Díaz-Canel que está burlándose del Partido Comunista, el Díaz-Canel que está echando para adelante, que vamos a aprobar ya, esto es mierda, aquí se aprueba todo y no pasa nada. ¿Me entiende? Ese es el Díaz-Canel. Vamos a echar para atrás un momentico. Mañana, una ley. Vamos a escucharlo otra vez. Tenemos una ley de soberanía alimentaria y no hay alimentos. Vamos a aprobar mañana o pasado, mañana, una ley, o se supone, o pasado mañana, se supone que aprobemos una ley de fomento ganadero. Él rectifica, se supone, él rectifica. Ya le está, este es otro Canel, este es el Canel burlón, el Canel burlándose del Partido Comunista Cubano. Y no hay ganado. Y tenemos una ley de pesca a la que se refirió el ministro de Industria Alimentaria y no hay pescado. ¿Okay? No hay pescado. Aceres, no hay pescado. ¿Qué se piensa Raúl Castro? Aceres. No tenemos nada. Ese es el Canel. Ese es el tercer Canel. El Canel que, para entonces, se cree que no hay nada, no hay pescado, no hay nada.
Oye, tú eres presidente. Él no cayó que era el presidente de Cuba. Él no pensó en ese momento que era el presidente de Cuba. ¿Y qué? La gente, ¿qué pasó después? Bueno, en la zona 4 del Palacio de las Convenciones se puso dura la cosa ahí. No le gustó a Ramiro, no le gustó a un grupo de generales, a un grupo de gente dura, estas declaraciones de Díaz-Canel. No gustó. Y estuvieron reunidos, dicen, estuvieron reunidos esta tarde con Díaz-Canel ahí en la zona 4, Raúl Castro. Y toda esa nomenclatura ahí discutiendo. Porque además, porque la Asamblea Nacional se le fue también del libreto. Muchos no votaron, muchos diputados no votaron. Entonces, Raúl dijo lo mismo, en Camagüey no hay leche. Pero este es el Díaz-Canel que se va, porque nunca Fidel había dicho, ni Raúl, la ley que se va a aprobar ya. No. Vamos a aprobar un proyecto, vamos a ver si se aprueba, vamos a discutir, pero Canel lo echó para adelante a todo el mundo, a la Bartola a todo el mundo, y que se acabe y que salga el sol por donde salga. Ese es un Canel de la política, es un Canel que se ve libre y que parece que él, fíjense, la reacción la vamos a aprobar cuando mañana pasa. Bueno, se supone que la vamos a aprobar, Él está metiendo, él está fallando en su diálogo. Es un tipo que está bajo una presión grandísima, porque además cogió un paquete que es un explosivo. Este paquete que cogió Díaz-Canel es una explosión realmente, amigos míos, porque es un país que el que cogió el timón, que no es el verdadero timonel, no es el verdadero capitán, porque hay un capitán, hay otro, y que él no puede coger el control del país completo, porque hay un grupo de gente que están por encima de él tomando, tal vez, yo no sé si él pueda tener buenas intenciones, puede hacerte un puesto. Entonces él tiene que cargar toda esa culpita, la culpa por mi culpa y por mi culpa. Fidel nunca dijo, yo estoy insatisfecho, por mi culpa ha pasado esto. No. Siempre Fidel hablaba de los norteamericanos y un pueblo sacrificado, pero Fidel nunca se echaba la culpa de esa manera. Ni Fidel echaba eso, ni Fidel, ni Ramiro, ni Raúl echaban esos chistecitos. ¿Por qué quién aprobaba esas leyes? ¿Por qué no hay pescado en Cuba? Por el Partido Comunista. ¿Por qué no hay soberanía alimentaria en Cuba? Por el Partido Comunista. ¿Por qué no hay ganado en Cuba? Por el Partido Comunista. ¿Y quién representó al partido antes que llegara Canel? Raúl Castro, que estaba sentado ahí, y todos esos viejos de la nomenclatura cubana. ¿Y qué tuvieron que hacer en el pleno del Comité Central del partido? Tuvieron que buscar al viejo Machado Ventura nuevamente, a Machado que presidiera, estuviera controlando el pleno del Comité Central del partido. Fíjense, tienen que sacar a Machado de su casa para que esté en el pleno y hablar y dar orientación en el pleno del Comité Central del partido. ¿Y por qué Machado está ahí? Porque Raúl lo pone ahí, lo impone ahí y se imponen ante la nueva camada esta que hay ahí para decirle bien claro a todos ellos que ustedes no tienen el poder aquí. ¿Qué hace Machado Ventura? Se está retirado. Nunca se ha retirado. Siempre lo sacaron del juego porque Mariela tenía su proyecto. Sácate un momentito, Machado, y lo volvieron a así. Fidel se hacía la autocrítica, pero Fidel no hacía un bonche de esa manera. Que las leyes, porque tú eres el que representa las leyes del país, tú eres el que representa, el que toma las decisiones más importantes del país. Fidel Castro no entraba en chistecito de eso, tú me perdonas, amigos míos. Fidel se autocriticaba, pero no hemos cometido errores. Fidel hablaba colectivamente. El partido, hemos cometido errores en el partido. La dirección del país ha cometido errores. Cuidado, que yo me eché muchos discursos de ese señor. Pero ahí está. Díaz-Canel fue una crítica. Lo que él habló ahora último fue una crítica para el Partido Comunista. Porque si no hay pescado, no hay leche, no hay vaca en el país, ¿de quién es culpa? De Díaz-Canel que está ahora, no, del Partido Comunista, que lleva 63 años en el país, mandando en el país, señor mío. Entonces Díaz-Canel se está burlando del propio partido que él representa y que él dirige.